Hola a todos y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están? Espero que súper bien y listos para una dosis de drama, romance, intriga y sobre todo muchísima Turquía. Porque hoy vamos a sumergirnos en el fascinante mundo de las series turcas, esas producciones que nos enganchan desde el primer episodio y nos dejan con ganas de más. Si eres nuevo por aquí, bienvenido. Te invito a suscribirte al canal para no perderte ninguna de mis recomendaciones de series, películas y todo lo relacionado con el entretenimiento. Activa la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un nuevo vídeo. Y si ya eres parte de esta comunidad, muchísimas gracias por tu apoyo. Significa muchísimo para mí. Hoy les traigo una selección cuidadosamente elegida de 5 series turcas que, estoy segura, les robarán el corazón. Son series que me han impactado profundamente, que me han hecho reír, llorar, emocionarme y pensar. Series que, en definitiva, me han transportado a mundos diferentes y me han permitido conectar con personajes entrañables. Prepárense un té turco bien cargado, acomódense en su sofá y déjense llevar por estas historias que les prometo, no los decepcionarán. Sin más preámbulos, empecemos. La primera serie de la que quiero hablarles es una joya absoluta, un drama familiar con toques de comedia y un elenco espectacular. Se trata de Erkencikus ***. La historia gira en torno a Sanem, una joven soñadora y creativa que trabaja en la tienda de comestibles de su padre. Ella anhela convertirse en escritora, pero las presiones familiares la llevan a aceptar un trabajo en una agencia de publicidad donde su hermana mayor, Leila, también trabaja. Allí conoce a Kandibit, el hijo mayor del dueño de la agencia, un fotógrafo aventurero y libre que ha viajado por todo el mundo. La química entre Sanem y Kan es instantánea, pero su camino hacia el amor estará lleno de obstáculos, malentendidos y secretos familiares. Lo que me encanta de Erkencikus es la frescura de su narrativa, la belleza de sus paisajes, y la química innegable entre Demet Özdemir y Can Yaman, los protagonistas. Sus actuaciones son simplemente magistrales y logran transmitir la inocencia, la pasión y el humor de sus personajes de una manera muy auténtica. Además, la serie aborda temas como la importancia de seguir tus sueños, la lealtad familiar y la búsqueda de la felicidad. Es una serie que te deja con una sonrisa en el rostro y una sensación de calidez en el corazón. Si buscas una serie romántica, divertida y con un toque de aventura, Erkencikus es una excelente opción. *** Profundizando en Erkencikus, más allá del romance y la aventura ***. Erkencikus no es solo una comedia romántica con paisajes hermosos. Si bien el romance entre Sanem y Kan es el hilo conductor principal, la serie se adentra en la complejidad de las relaciones familiares, las ambiciones profesionales y el autodescubrimiento. Sanem, interpretada magistralmente por Demet Özdemir, es mucho más que una joven soñadora. Es una mujer que lucha por encontrar su lugar en el mundo, que desafía las expectativas de su familia y que se atreve a perseguir sus sueños, a pesar de las dificultades. Su inocencia y su torpeza la hacen adorable, pero su determinación y su valentía la convierten en un personaje inspirador. Su relación con su hermana Leila, aunque a veces tensa por las diferentes personalidades y ambiciones, es un pilar fundamental en su vida, representando el vínculo inquebrantable de la hermandad y el apoyo mutuo. Kandibit, encarnado por Can Yaman, es el arquetipo del hombre aventurero y exitoso, pero también tiene sus propias vulnerabilidades y conflictos internos. Su vida nómada y su rechazo a las convenciones sociales esconden un profundo deseo de encontrar un lugar al que pertenecer y un amor verdadero que lo complete. Su relación con su hermano Emre, aunque inicialmente conflictiva, evoluciona a lo largo de la serie, mostrando la importancia de la familia y la reconciliación. La serie también explora las dinámicas dentro de la agencia de publicidad, mostrando las rivalidades, las alianzas y los desafíos del mundo laboral. Personajes secundarios como Guliz, Zeizei y Muzaffer aportan humor y frescura a la trama, creando un ambiente de trabajo divertido y caótico. Además, la serie critica sutilmente el mundo de la publicidad, mostrando cómo las ideas creativas a menudo se ven comprometidas por los intereses comerciales. En cuanto a los paisajes, Erkencikus es un festín visual. Las escenas filmadas en Estambul y sus alrededores capturan la belleza de la ciudad, desde sus calles históricas hasta sus playas paradisíacas. Los colores vibrantes, la luz cálida y la música evocadora crean una atmósfera romántica y mágica que te transporta a un mundo de ensueño. La serie muestra la diversidad cultural de Estambul, mezclando tradiciones ancestrales con modernidad y cosmopolitismo.
En resumen, Erkenzicus es una serie que te engancha desde el primer momento por su frescura, su humor y su romance, pero que te conquista por la profundidad de sus personajes, la belleza de sus paisajes y la relevancia de sus temas. Es una serie que te deja con una sonrisa en el rostro y una sensación de esperanza en el corazón. Ahora pasemos a una serie completamente diferente, un drama histórico que te transportará a la época del Imperio Otomano. Estoy hablando de ***MYZYL***. Esta serie narra la vida de Suleiman el Magnífico, uno de los sultanes más poderosos y emblemáticos de la historia otomana, y su relación con Hürrem Sultán, una esclava ucraniana que se convirtió en su esposa y consejera más influyente. La serie explora las intrigas palaciegas, las luchas de poder, las guerras y los romances que marcaron el reinado de Suleiman. ***MYZYL es una producción ambiciosa y espectacular, con una atención al detalle impresionante. Los decorados, el vestuario, la música, todo está cuidado al máximo para recrear la atmósfera de la época otomana. Las actuaciones son soberbias, especialmente las de Ali Tergen como Suleiman y Mary Muzerli como Hürrem. La serie te atrapa desde el primer momento y te sumerge en un mundo de ambición, traición y pasión. Si te gustan las series históricas con un toque de drama y romance, ***MYZYL es una serie que no te puedes perder. Prepárate para largas horas de maratón porque una vez que empiezas, no puedes parar. ***MYZYL, un viaje épico a través del poder, la pasión y la historia ***MYZYL es mucho más que un simple drama histórico. Es una ventana fascinante a una de las épocas más influyentes del Imperio Otomano. La serie no solo recrea con meticulosidad la opulencia y las intrigas de la corte, sino que también explora las complejidades políticas, sociales y personales que moldearon el reinado de Suleiman el Magnífico. La figura central, Suleiman, interpretado magistralmente por Ali Tergenk, es retratada en toda su ambivalencia, un líder militar brillante, un gobernante justo y un hombre atormentado por las responsabilidades de su poder y las pasiones de su corazón. La serie no idealiza al sultán, muestra sus errores, sus dudas y sus decisiones difíciles, humanizándolo y haciéndolo más comprensible. Su relación con sus hijos, especialmente el heredero Mustafa, es un punto central del drama, mostrando la carga de la sucesión y las luchas internas por el poder. Hürrem Sultán, interpretada inicialmente por Mary Muzerli y posteriormente por Baide Persin, es un personaje arrollador que desafía las convenciones de su época. Su ascenso desde la esclavitud hasta convertirse en la esposa y consejera más poderosa de Suleiman es una historia de astucia, ambición y amor incondicional. La serie explora su inteligencia política, su capacidad para manipular a sus enemigos y su determinación para proteger a sus hijos. Su influencia en Suleiman es innegable y transforma la corte otomana para siempre. La serie también presenta un amplio elenco de personajes secundarios memorables, cada uno con sus propias motivaciones y ambiciones. Ibrahim Pasha, el gran visir y confidente de Suleiman, es un personaje trágico que asciende al poder gracias a su inteligencia y lealtad, pero que finalmente es víctima de las intrigas palaciegas. Mahidevran Sultán, la primera esposa de Suleiman y madre de Mustafa, es una figura patética que lucha por mantener su posición en la corte y que se ve superada por la inteligencia y la ambición de Hürrem. Los eunucos, los soldados, los artistas y los cortesanos completan el tapiz de la vida otomana, mostrando la complejidad y la diversidad de la sociedad de la época. La producción de ***MYZYL es impresionante. Los trajes, los decorados, la música y la fotografía recrean con precisión la atmósfera de la época otomana. La serie fue filmada en palacios históricos y en estudios especialmente construidos para la ocasión, creando un ambiente auténtico y opulento. La música, compuesta por Fahir Atakolu, es evocadora y emotiva, y contribuye a crear una atmósfera de drama y suspense. En resumen, ***MYZYL es una serie épica que te transporta a un mundo de poder, pasión y traición. Es una serie que te atrapa desde el primer momento y te deja con ganas de más. Si te gustan las series históricas, no te la puedes perder. La tercera serie que quiero recomendarles es un thriller psicológico que te mantendrá al borde de tu asiento de principio a fin. Se trata de ***Sasiyet***. La serie cuenta la historia de Aga Beyolu, un jubilado diagnosticado con Alzheimer, que decide aprovechar su enfermedad para cometer crímenes y castigar a los responsables de abusos sexuales y violencia contra mujeres.
Al mismo tiempo, Nebra Elmas, una joven policía que investiga una serie de asesinatos, sospecha que Aga está detrás de ellos. Sassy-Jet es una serie oscura, intensa y provocadora que aborda temas muy delicados como la violencia de género, la pedofilia y la impunidad. La serie está muy bien escrita y dirigida, y las actuaciones son excepcionales. Alok Bilginer, quien interpreta a Aga, ganó el premio Emmy Internacional al mejor actor por su trabajo en esta serie. Sassy-Jet es una serie que te hace reflexionar sobre la justicia, la venganza y la responsabilidad individual. Si buscas una serie inteligente, desafiante y con un ritmo trepidante, Sassy-Jet es una excelente opción, pero te advierto, no es para los que buscan algo ligero. Sassy-Jet, un thriller psicológico que cuestiona la moral y la justicia. Sassy-Jet es mucho más que un thriller convencional, es una profunda reflexión sobre la memoria, la justicia y la responsabilidad individual en una sociedad corrompida por la impunidad. La serie se atreve a explorar temas tabúes con una valentía y una sensibilidad que la hacen perturbadora y a la vez cautivadora. Aga Beyolu, interpretado de forma magistral por Alok Bilginer, es un personaje complejo y ambiguo. Diagnosticado con Alzheimer, Aga decide utilizar su enfermedad como una coartada para llevar a cabo una serie de asesinatos, vengando a las víctimas de abusos sexuales y violencia contra las mujeres, crímenes que han quedado impunes por la ineficacia del sistema judicial. La serie plantea preguntas incómodas: ¿puede la venganza ser justificada? ¿Es lícito tomar la justicia por mano propia cuando el sistema falla? ¿La enfermedad mental exime de responsabilidad moral? La serie no glorifica la violencia, sino que la muestra en toda su crudeza y sus consecuencias devastadoras. Aga no es un héroe, sino un hombre atormentado por el pasado, que busca una forma de redimirse y de hacer justicia en un mundo injusto. Su enfermedad le permite actuar sin remordimientos, pero también le obliga a enfrentarse a sus propios demonios y a la fragilidad de la memoria. Nebra Elmas, interpretada por Kansu Dere, es una joven policía que investiga los asesinatos cometidos por Aga. Nebra es una mujer fuerte y decidida, pero también vulnerable y atormentada por sus propios traumas. Su investigación la lleva a cuestionar sus propias creencias y a enfrentarse a la corrupción y la indiferencia que impregnan el sistema judicial. Su relación con Aga es compleja y ambivalente. A medida que descubre la motivación detrás de sus crímenes, comienza a sentir una extraña empatía por él. La serie está ambientada en Estambul, una ciudad que se convierte en un personaje más de la historia. La ciudad es retratada como un lugar caótico y peligroso, donde la violencia y la injusticia son moneda corriente. Las calles oscuras, los barrios marginales y los edificios abandonados crean una atmósfera opresiva que refleja la desesperación y la impotencia de las víctimas. La dirección de Sassy-Jet es impecable, con una fotografía oscura y evocadora que crea una atmósfera de suspense y misterio. La música compuesta por Gur Yuzel es inquietante y emotiva, y contribuye a crear una sensación de tensión constante. En resumen, Sassy-Jet es una serie inteligente y desafiante que te hará reflexionar sobre la justicia, la venganza y la responsabilidad individual. Es una serie que te mantendrá al borde de tu asiento de principio a fin, y que te dejará pensando mucho después de haber terminado de verla. Si buscas una serie que te haga pensar y sentir, no te la puedes perder. Ahora, cambiemos un poco de registro y pasemos a una comedia romántica que te sacará más de una carcajada. Estoy hablando de Kiral Kask ***. La historia gira en torno a Defne, una joven camarera que acepta una propuesta indecente de una rica empresaria para fingir ser la novia de Omer, un exitoso diseñador de zapatos, y alejarlo de su cita concertada. A medida que Defne y Omer pasan tiempo juntos, empiezan a sentir algo real el uno por el otro, pero su relación se complica por el engaño inicial y las intrigas familiares. Kiral Kask es una serie divertida, ligera y entretenida, perfecta para desconectar después de un día largo. El humor es inteligente y las situaciones son a menudo absurdas, pero siempre con un toque de ternura. Las actuaciones de Elçin Sangu y Bar Arduk, los protagonistas, son muy buenas y la química entre ellos es innegable. Además, la serie tiene un vestuario precioso y una banda sonora pegadiza. Si buscas una comedia romántica que te haga reír a carcajadas y te deje con una sensación de bienestar, Kiral Kask es una excelente opción. Es como un abrazo cálido en forma de serie. Kiral Kask, una comedia romántica que enamora con su humor y química irresistible.
Kiral Kask es una bocanada de aire fresco en el mundo de las series turcas. Es una comedia romántica que, si bien se basa en una premisa poco convencional y llena de clichés, logra cautivar al espectador gracias a su humor inteligente, sus personajes entrañables y, sobre todo, la química explosiva entre sus protagonistas. Defne Topal, interpretada con encanto y frescura por Elçin Sangu, es una joven trabajadora y optimista que se ve obligada a aceptar una propuesta descabellada para salvar a su familia de una deuda económica. Su ingenuidad y su torpeza la hacen adorable, y su buen corazón y su sentido del humor la convierten en una persona con la que es fácil identificarse. A pesar de las dificultades que enfrenta, Defne nunca pierde la esperanza y siempre encuentra una razón para sonreír. Ömer İplik, encarnado por el carismático Bahar Arduk, es un diseñador de zapatos exitoso y atractivo, pero también reservado y algo distante. Detrás de su fachada de hombre frío y perfeccionista se esconde un corazón sensible y una profunda necesidad de amor y aceptación. Su relación con su abuela, Turkan, revela su lado más vulnerable y demuestra que, a pesar de su éxito profesional, anhela la felicidad familiar. La serie se basa en la dinámica entre Defne y Ömer, quienes, a pesar de sus diferencias, se ven irremediablemente atraídos el uno por el otro. Su relación comienza con un engaño, pero a medida que pasan tiempo juntos, descubren que tienen mucho en común y que se complementan a la perfección. La química entre Elçin Sangu y Bahar Arduk es palpable y hace que cada escena entre ellos sea especial. Kiral Kask no solo se centra en el romance entre Defne y Ömer, sino que también explora las relaciones familiares y de amistad. Los amigos de Defne, Nihan y Ismail, aportan humor y apoyo a su vida, mientras que la familia de Ömer, especialmente su tía Neriman, complica las cosas con sus intrigas y sus planes matrimoniales. La serie está ambientada en Estambul, una ciudad que se convierte en un telón de fondo romántico para la historia. Los cafés con encanto, los parques exuberantes y los edificios históricos crean una atmósfera mágica que realza la belleza del amor entre Defne y Ömer. El vestuario de Kiral Kask es otro de sus puntos fuertes. Los looks de Defne y Ömer son impecables y marcan tendencia entre los jóvenes turcos. La serie se ha convertido en una fuente de inspiración para los amantes de la moda. En resumen, Kiral Kask es una comedia romántica que te hará reír a carcajadas y te enamorará con su encanto y su química irresistible. Es una serie perfecta para desconectar y disfrutar de una historia de amor llena de humor y ternura. Si buscas una serie que te haga sentir bien, no te la puedes perder. Y finalmente, para cerrar esta lista de recomendaciones, les traigo un drama familiar que te tocará el corazón. Se trata de **An***. La serie cuenta la historia de Zeynep, una joven profesora que se da cuenta de que una de sus alumnas, Melek, está siendo maltratada por su madre y su padrastro. Zeynep decide tomar medidas drásticas y huir con Melek, convirtiéndose en su madre adoptiva y protegiéndola de un entorno abusivo. An es una serie emotiva, conmovedora y desgarradora que aborda temas muy importantes como el maltrato infantil, la pobreza y la importancia del amor y la protección. La serie está muy bien escrita y dirigida, y las actuaciones son simplemente magistrales. Cansu Dere, quien interpreta a Zeynep, y Beren Gyldz, quien interpreta a Melek, son increíbles. La serie te hace reflexionar sobre la responsabilidad que tenemos como sociedad de proteger a los niños y sobre el poder del amor para superar cualquier obstáculo. Si buscas una serie que te toque el alma y te haga reflexionar sobre la vida, An es una serie que no te puedes perder. Prepárense para llorar a mares, pero les aseguro que valdrá la pena. **An***, un drama familiar que desgarra el alma y reafirma el poder del amor maternal ***. An es una serie turca que va más allá del simple drama familiar, es un grito desesperado contra el maltrato infantil y una oda al amor incondicional y la valentía de aquellos que se atreven a desafiar el sistema para proteger a los más vulnerables. La serie no escatima en mostrar la cruda realidad del abuso, pero lo hace con una sensibilidad y un respeto que la hacen profundamente conmovedora. Zeynep Güneş, interpretada con una intensidad sobrecogedora por Cansu Dere, es una joven profesora sustituta que encuentra en su alumna, Melek, un espejo de su propia infancia dolorosa. Zeynep es una mujer inteligente y reservada, que ha construido una coraza para protegerse del mundo exterior. Sin embargo, al ver el maltrato que sufre Melek, su instinto maternal se despierta y decide tomar una decisión que cambiará su vida para siempre: huir con la niña y convertirse en su madre. Melek Yildiz, interpretada por la talentosísima Beren Gyldz, es una niña inocente y vulnerable que vive en un infierno.
Maltratada física y emocionalmente por su madre y su padrastro, Melek encuentra en Zeynep una figura de protección y cariño que nunca antes había tenido. A pesar de su corta edad, Melek es una niña muy inteligente y perspicaz, que sabe que Zeynep es su única esperanza. La relación entre Zeynep y Melek es el corazón de la serie. Su amor mutuo es incondicional y les da la fuerza para superar todos los obstáculos que se les presentan. Zeynep se convierte en la madre que Melek siempre necesitó, mientras que Melek le da a Zeynep una razón para vivir y para creer en el poder del amor. La serie también explora la vida de la familia de Zeynep, especialmente su madre, Kaide, y sus hermanas, Gamze y Komiser Ali. Kaide es una mujer fuerte e independiente que ha criado a sus hijas sola. A pesar de sus diferencias, Kaide apoya a Zeynep en su decisión de huir con Melek y la ayuda a protegerla del peligro. Gamze es la hermana mayor de Zeynep, una abogada exitosa y ambiciosa. Al principio Gamze no entiende la decisión de Zeynep, pero poco a poco se da cuenta de la importancia de lo que está haciendo y decide ayudarla. Komiser Ali es el exnovio de Zeynep, un policía honesto y dedicado. Ali está dispuesto a hacer lo que sea necesario para proteger a Zeynep y a Melek, incluso si eso significa poner en riesgo su propia carrera. Anne no es una serie fácil de ver. Las escenas de maltrato infantil son muy duras y pueden resultar perturbadoras. Sin embargo, la serie es importante porque visibiliza un problema que afecta a millones de niños en todo el mundo. Anne nos recuerda que tenemos la responsabilidad de proteger a los más vulnerables y de denunciar cualquier forma de maltrato. En resumen, Anne es un drama familiar conmovedor y desgarrador que te tocará el alma y te hará reflexionar sobre la vida. Es una serie que te dejará una huella imborrable y te recordará el poder del amor maternal para superar cualquier obstáculo. Si buscas una serie que te haga sentir, no te la puedes perder. Y ahí lo tienen, mis queridos amigos, 5 series turcas que estoy segura, les robarán el corazón. Desde el romance y la aventura de Erkencikus hasta el drama histórico de MyZYL, pasando por el thriller psicológico de Sasillet, la comedia romántica de Kiral Kask y el drama familiar de Anne, hay una serie para cada gusto y estado de ánimo. Espero que hayan disfrutado de este vídeo y que mis recomendaciones les sirvan para descubrir nuevas series turcas que les encanten. Recuerden que estas son solo algunas de las muchas series increíbles que Turquía tiene para ofrecer. Ahora me gustaría saber cuáles son sus series turcas favoritas. Déjenme sus comentarios abajo y cuéntenme qué series me recomiendan a mí. Me encanta leer sus opiniones y descubrir nuevas historias. Si les gustó este vídeo, no olviden darle like, compartirlo con sus amigos y suscribirse al canal para no perderse ninguno de mis próximos vídeos. Activen la campanita para recibir notificaciones cada vez que suba contenido nuevo. Muchísimas gracias por ver. Les mando un abrazo enorme y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.